Bueno, hoy nos trajiste un tema que tiene que ver con la compasión, me dijiste, muy buen tema. La compasión suena parecido a todo lo que ya venimos hablando, porque de hecho un poco lo es, y creo que viene muy de la mano de lo que venimos hablando, ¿no? Esto de el mes rosa, el mes de la concientización, poder hablar del cáncer de mama, de la salud femenina, si bien no necesariamente tiene que hablar de la compasión en términos de una enfermedad, esto de ser compasivo nos permite empatizar, ¿no? Hablamos hace poco de la empatía, ¿no? La compasión me permite a mí empatizar con el otro, pero sobre todo conmigo mismo, ¿sí? Muchas veces se confunde y se piensa o se cree que la compasión es tener lástima, ¿no? Y nada en absoluto tiene que ver con tener lástima. Lo compasivo tiene que ver con la capacidad de conectarme humanamente con el sufrimiento del otro, ¿no? Pero también en este camino es empatizo y soy compasivo con mi propio sufrimiento, ¿no? Y siempre hablamos, ¿no?, de estos tiempos tan tirantes, tan tiranos, tan fluctuantes, ¿no?, tan inmediatos, tan materialistas, ¿no?, de que querer alcanzar muchas cosas, que en la inmediatez no se logra, entonces aparece la frustración, aparece el estrés, ¿no?, aparecen enfermedades físicas. Entonces la compasión tiene que ver con una mirada hacia uno mismo, de entender que podemos fallar, que nos podemos equivocar, que podemos errar, pero que podemos retomar, ¿no? Un ejemplo de un diálogo, por ejemplo, interno, ¿no? Es decir, con uno mismo es: me equivoqué, voy a pedir disculpas, me equivoqué, recién lo veo, no me di cuenta. No hacemos eso habitualmente en esta sociedad, ¿no? O me equivoqué y entiendo que quizás por ahí no es. Pero ¿por qué me permito? Porque soy capaz de reflexionar, autorreflexionar, ¿no? Es importante reflexionar sobre cómo me siento, sobre quién soy, ¿no? Acá hablamos siempre de la autoestima, poder tener metas realistas, ¿no? Eso me permite ser más amoroso conmigo mismo. Por eso hablamos de estos tiempos tan feroces, ¿no? Es verdad. En que todo nos consume, es verdad, ¿no? O en que nos escondemos en los consumos de todos tipos. De todo tipo, es verdad. Entonces, la ferocidad de estos tiempos, ¿no? La otra línea o el otro punto o el otro extremo es poder caminar en un equilibrio hacia la compasión, en primera instancia hacia uno mismo, que nos vamos perdiendo, ¿no? En la vorágine diaria, nos vamos perdiendo de uno mismo, de la mismidad, o como bien se dice, de la unicidad, de acordarme de mí como un ser único, como un ser irrepetible, como un ser que no es perfecto, pero que intenta siempre crecer en su versión y crecer en una versión saludable para sí mismo, ¿no? Esto de mirarse. Entonces ser compasivo es un poco abrazarse. Me abrazo en esos ratos que no son tan gratos o son tristes, o en que quizás no me salió, ¿no? Lo contrario de la compasión es el sentimiento constante de fracaso, en donde exploto, la paso mal y me hablo mal. Entonces acá también es la cuestión, ¿no? Como decía anteriormente, ¿cómo me hablo a mí cuando no estoy bien? ¿Qué me digo? ¿Qué siento? ¿Me hablo mal? ¿Me hablo negativamente? ¿Me insulto? ¿Me hiero? ¿O soy capaz de, frente a un fracaso, frente a algo que no salió como me gustó, como me gustaría, frente a algo que no se dio como me hubiese gustado que se dé, ¿cómo me hablo? ¿Me hablo amorosamente? Entiendo que soy ser humano y que puedo fallar, que me puedo equivocar. ¿Me permito equivocarme? ¿Me permito fracasar? Entendido que el fracaso, si bien podremos hablar en otro momento sobre ello, también tiene que ver con cosas que no se dan y que es parte de la vida, como lo hemos hablado infinitas veces, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿me permito, no? O estoy en ese circuito de la autoexigencia en donde todo me tiene que ir bien. Entonces es importante esto, ¿no? De poder mirarme amorosamente, de poder conectar conmigo, de poder ser compasivo, de poder abrazarme a mí mismo sin olvidarme, ¿no? De quién soy, en mi circunstancia, en mi aquí y mi ahora, ¿no? Insisto, entendiendo que las cosas a veces se dan y a veces no se dan, y puedo fracasar. Y pasa por ahí, puede pasar mucho tiempo que no se dan. Exacto. Por eso digo, ¿no? Esto de poder mirarme y decir, bueno, no sé, un ejemplo, llevo mi currículum a tal empresa, porque realmente aspiro a poder ingresar a esa empresa. Y hace 5 años estoy enviando, actualizo, envío.
pero quizás mi perfil, quizás mi formación, quizás mis habilidades no van acorde a lo que ellos están buscan. Solicitando, claro. No quiere decir que yo no sea bueno para, o no tenga la capacidad de, o no sea hábil en. O sea, hay que seguir intentando. Quiere decir que quizá para esa empresa a la que yo aspiro a ingresar no doy con el perfil, por lo que eventualmente no me van a llamar. Entonces, bueno, lo intenté, me pone triste, incluso me enoja, pero entiendo que ahí no es. Claro. Entonces esa es la mirada compasiva. El reconocimiento de que nos equivocamos o ahí no es. Exacto, poder mirar, ahí no es. Y no tiene que ver con que no sea capaz yo, sino que no da con el perfil, en el ejemplo, ¿no? O en la insistencia quizás de querer estar con una persona en pareja y entendemos que el vínculo no es saludable, o pasan cosas y quizás yo siento cosas y siento que lo quiero o que lo amo, pero el vínculo no es saludable. Y la realidad es que solo con amor no es suficiente. Entonces es verdad, es como la canción esa, ¿no? Entonces es como esta mirada compasiva. Sí, lo quiero, sí me gustaría proyectar una familia con él o con ella, pero entiendo que ahí no es. Ahí no es. No, eso es la mirada compasiva. La otra mirada es: soy un fracaso, no sirvo para nada, nada se me da para bien, todo me sale mal, ¿no? Sí, tenemos una sociedad bastante dura con nosotros mismos. Por eso digo el diálogo interno, y acá la autorreflexión, las conversaciones que tengo conmigo mismo. Cuando estoy mal, ¿no? Y esto para la audiencia, por un instante, cuando estoy mal, ¿cómo me hablo? ¿Qué me digo? ¿Cómo me trato? ¿No? Entonces ahí, ¿no? Eso de trabajar en el amor propio. Muchas personas le tratan de concientizar que son tontos o que son cobardes o que son... Bueno, somos cuidadosos con las frases porque... Pero claro, pero digo, yo tengo personas conocidas que a veces se tratan así, ¿no? Más sanguíneo, ¿no? Entonces como que necesita como expresar todos, ¿no? Y la gestualidad, y soy esto, y ¿no? Todas las palabras. Contra uno mismo. Exacto. Entonces, ser compasivo me permite como focalizarme en mí y entender que, por ejemplo, un beneficio es poder ver mis logros y poder ver el esfuerzo. En el ejemplo de la persona que buscaba tal trabajo en tal empresa. Me esforcé, hice lo mejor de mí, me formé, entiendo que fui haciendo grandes cosas y fui teniendo otros trabajos, ¿no? Quizás no se me dio ese trabajo. Pero nos puede el fracaso en esta sociedad nuestra, los seres humanos. Bueno, no sé si es que nos puede el fracaso, sino es que no toleramos fracasar. Ahí está. No nos bancamos que las cosas nos vayan mal. Y ahí es un origen del sufrimiento. En ningún aspecto. Claro, y ahí es un poco el origen del sufrimiento. La paso mal porque no se me da lo que yo quiero. Bueno, sucede a veces con los chicos cuando juegan al fútbol o hacen un deporte, especialmente en el fútbol, ¿no? Los padres le gritan a los hijos. Vemos mucho eso, ¿no? Y casos muy extremos en donde incluso muere gente. Sí, hay una campaña justamente en estos últimos tiempos, creo que es en Zárate, donde dicen: papá, no me grites, porque los padres le gritan a los chicos y los insultan jugando al fútbol, practicando un deporte. Bueno, hay, por ejemplo, una intervención psicosocial, pero que los padres se comprometan, que el equipo que acompaña se compromete, y los chicos también, en donde se pueda trabajar sobre todo la gestión de emociones, aprender a controlar mis impulsos, aprender a entender que no es lo mío, que es del otro, aprender a entender que ganar no siempre se puede, ¿no? Parece muy fácil dicho. Inculcarle también a los niños que se debe ganar o ganar. También por eso digo, ¿no? Si bien lo hago muy general, es esto, ¿no? Aprender a manejar mis emociones para que mis emociones no me manejen a mí. Y acá hablamos de la falta de inteligencia emocional, hablamos de la falta de educación en mis emociones, por lo que no tengo control de mi emocionalidad y termino actuando siempre impulsivamente. Y vemos en casos extremos que lamentablemente se han dado a lo largo del mundo, que es fallecimientos o muertes violentas en el contexto del deporte. Totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Porque no sé controlar mi impulso. Si como adulto no sé controlar mi impulso en casa, los peques tampoco, ¿no? Es lo que están viendo, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso decía, ¿no? Intervenciones, por ejemplo, psicosociales que tengan que ver con la educación, la prevención y la promoción de la salud en términos de no solo lo que es el deporte, ¿no? Porque siempre hablamos, bueno, el deporte une, el deporte es disciplina, el deporte es compromiso, el deporte es bueno, tiene todos esos beneficios, pero en el camino nos olvidamos de todo ello. Porque quiero que sea como yo quiero que sea, y quiero que, por ejemplo, mi hijo juegue todos los domingos, que no quiero que quede en el banco, quiero que haga los goles, y si el director técnico no lo pone, me enojo con el director técnico. Es así.
Es tremendo, es tremendo. Y se genera un caos tremendo que le genera mucho estrés al niño, que pierde confianza en sí mismo, que siente incluso vergüenza, ¿no? Y acá hablamos de nuevo de la autoestima del peque. Totalmente. O de la peque, ¿no? De los niños o las niñas. Entonces, cómo nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestros comportamientos inciden en los chicos, ¿no? Y esto, bueno, por supuesto que es mucho más complejo, ¿no? Sí, claro. Pero un aspecto a resaltar es poder educarnos en la emocionalidad para poder tener control. Totalmente. De esa emocionalidad. Totalmente. Yo coincido con lo que vos decís. Y bueno, hablaba de esto porque veía hace unos días una campaña, ¿no? Donde la gente de las instituciones a veces tiene que salir a bancar una campaña o a bancar un psicólogo, justamente como vos decías, acciones de psicología social. Sí, considero que sí. Cada institución deportiva, en realidad todas, pero deportiva, debería tener un profesional de la salud mental. ¿No? Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. Sí. La verdad, esto que nos pasa en la sociedad, y cuando vos hablas de la compasión, ¿no? Sí. Lo compasivo nos atraviesa a todos, ¿no? No solamente con nuestro entorno, nuestra familia, a veces con los animales, ser compasivo también. Sí. No tiene que ver con la lástima, sino con otra cosa. Bueno, ¿no? Como decía, ¿no? Un concepto, si bien el concepto es mucho más amplio y complejo, decía... ser capaces de conectar con el sufrimiento del otro y querer aliviar el sufrimiento del otro, ¿no? Claro. Hace tiempo hablamos de la empatía y de la hiperempatía, cuando doy todo por el otro y me quedo yo en la nada misma, ¿no? Sí. Siempre buscando ese equilibrio, pero la compasión me permite a mí conectar con el sufrimiento animal. Claro. No me da lo mismo. Es cierto. ¿No? Es cierto. Y mediante mis posibilidades, quizás en un ejemplo, no es un perrito de la calle, le doy comida, trato de ponerle una cama relativamente cálida en el frío, algo fresco en el calor, buscarle una sombra, porque quizás yo no tenga espacio o no tenga la economía para sostenerlo, pero trato desde mi lugar aportar desde ahí, ¿no? Otro tema, ¿no? La educación en el cuidado del animal. ¿Cuántos animales sueltos? ¿Cuántos animales sin castrar? Sufriendo, atados. ¿Cuántos animalitos que pasan calores tremendos e inviernos tremendos atados en una cadena? ¿No? El sufrimiento, ¿no? Si hablamos de ello, ¿no? Bueno, todos los miércoles tienen los micros de... Sí, con Tamara. No vamos a transgredir su espacio. No nos metamos en el micro de Tamara, pero sí, es verdad. Pero desde este lugar, esto de lo compasivo, ¿qué hago yo desde mi lugar? Porque también siempre esperamos que el otro resuelva. Sí. Y es cierto, ¿no? Nos vamos un poco de tema. El Estado está para resolver, pero nosotros como ciudadanos, como comunidad, como vecinos, ¿qué hacemos desde nuestro lugar? ¿Qué aportamos? ¿No? Entonces es esto, ¿no? Lo compasivo tiene que ver con mirar al otro. Sí. Por supuesto, siempre mirarme a mí. Poder ser amoroso, amable conmigo en mis momentos no tan buenos y también en mis momentos buenos, ¿no? Porque justamente un beneficio de la compasión es que reduce la ansiedad, reduce el estrés, reduce el sentimiento de culpa y la vergüenza. Claro. ¿No? Me equivoqué, no sé, me caí en la calle, me dio mucha vergüenza. Bueno, soy compasivo, entiendo que todos nos podemos equivocar y que nos podemos resbalar y caer. Sí. Es un pensamiento así como muy rápido, ¿no? Sí. Ser compasivo conmigo mismo me permite no sentir tanta vergüenza o por lo menos ir bajando ese sentimiento o esa emoción, mejor dicho, de vergüenza. Tenemos una problemática con la vergüenza. Exacto. Mucho en la sociedad, ¿no? Sí. Pasar vergüenza. Sí, es un tema bastante complejo. Bueno, en algún momento lo hablaremos, el tema de la vergüenza. Entonces, cómo todo va alineado, ¿no? Entonces, qué importante es practicar la compasión con uno mismo. Pero también esto nos permite, al ser compasivos con uno, ser compasivos con el otro. Que el otro no me sea indiferente, ¿no? Sonó la letra de música. De León Gieco. Exacto. Que la guerra no me sea indiferente. Muy musical estoy. Carlitos, cuidado porque... Es verdad, Analisa, te trajiste hoy todo el tema para coincidir con letras de música. No, que el otro no me sea indiferente. Pensando en de nuevo, ¿no? Sí. Cómo en estos tiempos tan feroces el otro es la nada misma. Sí, no conecto. Es verdad. ¿No? Expresiones tenemos miles. Es que siempre, bueno, yo cada vez que hablo de cómo nos comportamos en la sociedad, considero que cada uno va en su burbuja. Exacto. Entonces, por más que el otro quiera, no puede ingresar a la burbuja del otro, ¿no? No, sí, yo no le doy su burbuja. Exacto, sí. Hace tiempo ya hemos hablado de vínculos saludables. Permitir entrar al otro en mi mundo. Claro. Por supuesto que eso se crea con tiempo, con confianza, ¿no? Pero estamos así en la sociedad, cada uno en su burbuja, ¿no? Sí.
sí. Como que, por eso hablamos de un tiempo muy individualista. Y una palabra repetida, estoy muy ocupada, tengo mucha ocupación, estoy todo el tiempo a mil. Sí. Y eso no nos permite justamente esto que decís, ¿no? Procesar estos sentimientos hacia uno mismo, ¿no? Exacto. El de la compasión. Sí, y no conecto conmigo, por lo que cuando me pasan cosas me hablo mal, me trato mal, me maltrato. Claro, qué tarada fui. Exacto, qué tonta por ejemplo. Si no, me maltrato. Claro. ¿No? Y la compasión es, me quiero bien, entendiendo que a todos nos pasan cosas. Claro. Y eso también me permite conectar con el otro, con el animalito, me permite conectar con el vecino que está pasando una necesidad, me permite conectar con, no sé, un pariente que está pasando por una situación de salud, en ir quizás a tomar un mate o preguntar cómo está, o hacer una videollamada, ¿no? Y esto de las burbujas, como vos decías, ¿no? Habla justamente de estos tiempos tan tumultuosos en que el mundo está muy individualizado. Totalmente. Cada uno en su quintita. Sí. ¿No? Y haciendo un poco uso de este ejemplo, cada uno hace... y hablando un poco de la semilla, ¿no? Sí. Cada uno siembra y cosecha. Yo cosecho mis frutillas y como mis frutillas, pero no me comparto el zapallo o no sé, o la naranja del vecino, porque no me hablo. Entonces, sí, tengo una quintita hermosa, bien trabajada, pero falta la interacción social. Claro, somos sujetos sociales. Entonces, si yo no me permito hablar, conocer del otro, nunca voy a comer otra cosa más que solo frutilla. Y en algún momento bastear. Totalmente. Entonces, es importante esto de cómo nos vinculamos y que es necesario vincularnos por salud mental. Bueno, en otros tiempos nos vinculamos, o por lo menos nuestros padres se vinculaban más cuando éramos más chicos, ¿no? Analiza, a lo mejor pasaría también en tu lugar natal, donde la gente se vinculaba más, bueno, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo, ¿no? Mi mamá salía a barrer la vereda, como a las 7 de la mañana, porque ya era tarde por los calores, y eran como las 10 de la mañana y todavía seguía barriendo. ¿Por qué? Porque hablaba con todos los vecinos. La práctica de los barrios, ¿no? Exacto, de los pueblos, ¿no? Exacto. Totalmente. Entonces, y bueno, justo como vivimos frente a un supermercado, pero allá es como más tranquilo, todo se puede... no es tan impersonal, va llegando uno en bici, en moto, ¿no? Entonces va cruzando el vecino que va al supermercado, ya quedó a saludar, viene el otro al mercado, entonces salía temprano mi mamá, pero nunca entraba, ¿no? Siempre se le hacía tarde para cocinar, pero porque eran horas de barrer, que en realidad eran horas de charlar. De charlas con los vecinos. Bueno, las prácticas que se hacían aquí en Lima, después pues, creo que algunos todavía lo siguen haciendo. Yo siempre digo, ¿no? Esto, un programa de semblanzas. Me gusta. ¿Sí? Sí. Contar historias antiguas. Sí, amo. De otras épocas. Sí, por eso me gusta tanto los micros del... Ay, se me fue el nombre ¿Del maestro? Sí. Del maestro, sí, el maestro Esteban. Amo. Sí, porque él es de otros tiempos, habla de otros tiempos justamente. No, y pensaba esto, ¿no? En que cuando yo recién llegué al partido de Zárate, yo decía, ¿cómo extraño la vida de vereda? Claro, pues en Zárate no lo hay. ¿No? Sí. Porque en Formosa salís en la vereda, te sentás en tu reposera, todo es más tranquilo. Dependiendo de la edad, ¿no? Nos sentamos a veces en el piso de la vereda a tomar tereré, a comer una golosina, a comer mango. Claro, uy, qué ¿no? rico. Los mangos crecen por todos lados, qué rico ¿no? El mango. Entonces la vida de vereda, y digo la idiosincrasia, ¿no? Las reposeras afuera, cuando por fin entra el sol y sale un poquito de fresquito, ¿no? Entonces la gente sale afuera. Antes se hacía eso aquí en Lima, hace mucho tiempo. Después lo fuimos perdiendo. Sí, después cada uno... También por la inseguridad, por un montón de cuestiones, fue perdiendo esto. Sí, no, por eso digo, todo está ligado a todo. Y nos fue perdiendo el Netflix, el celular, nos fue perdiendo otras cuestiones. Sí. Esa vida de pueblo, ¿no? Sí, se va, digamos, hay aspectos muy positivos, como siempre decimos, de la tecnología, pero también, si no lo sabemos usar, nos limita de poder enriquecernos en el vínculo con el otro. Sí, las relaciones con el otro. Absolutamente, inclusive en la misma casa. Totalmente. Entonces, es importante pensarnos o repensarnos, ¿no? Y una forma de trabajar la compasión, como decía, tiene que ver con la autorreflexión. Siempre poder mirarme, cómo ando, cómo me siento, cómo vengo siendo, esto que estoy haciendo me hace bien, cómo me trato, cómo me hablo cuando las cosas no me van tan bien. Sí. ¿No? Voy a contar una pequeña experiencia que hace unos días estuve en un consultorio donde me senté y observé. Todos estaban con el celular, ¿no? Resulta que
un chico de aquí de Lima, no sé si entró, salió y no nos vimos. Yo no lo vi. Él dice que me vio, yo no lo vi. Yo no sé si estaba con el celular también, imitando al resto, ¿no? Nadie hablaba, yo también, yo tampoco hablaba, pero todos con el celular, era impresionante. Ahora vengo a un consultorio de Lima ayer, un chico se sentó al lado mío y charlamos un rato, que me pareció buenísimo poder intercambiar una charla, ¿no? Y no estar con el celular. El chico no sacó el celular, yo tampoco, charlamos, ¿no? De cosas, ¿no? De cosas esto de la vida, ¿no? De mirarnos, de encontrarnos. Claro, pero digo, más eso allá, nos falta, ¿no? Nos falta muchísimo. Más allá de los temas, no tienen que ser tan serios. Por supuesto, por supuesto. Podemos hablar de tantas cosas. ¿Cómo estás? Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Que se fue perdiendo un poco, atravesado por de pronto me gusta ver lo que pasa en Hong Kong. Pero mi realidad es acá, en Lima. Totalmente. ¿Me explico? Totalmente. Mis vínculos están acá, ¿no? Sí. Mi realidad está atravesada por lo que vivo acá. Por eso digo, hasta qué punto uno se va perdiendo, ¿no? Sí, pero considero lo que decís, ¿no? La compasión hacia nosotros mismos para poder después distribuirla, ¿no? Exactamente. La necesitamos. Nutrirla, ¿no? Sí. Plantarla y cosecharla, ¿no? Que esto que se vaya nutriendo y poder cosecharla, ¿no? El amor hacia uno mismo. El amor hacia uno mismo que nos va a permitir ser amorosos con otros. Totalmente. Siempre que el otro me permita esa práctica de la amorosidad, ¿no? Claro. El mate, la charla, un mensajito, ¿no? Un estar, un compartir. No hace falta grandes platos o grandes, ¿no? No, en absoluto. No, a veces estamos llenos de excusas. Sí, entonces, es verdad. Tenés razón, nos llenamos de excusas en este mundo, es verdad, y vamos perdiendo tantas cosas como las que mencionábamos. Bueno, muy bien, muy buen tema trajiste hoy, Annalisa, la verdad que me encantó. Gracias. No sé si el sábado tenemos... El sábado sí estamos en el Salón Cultural. Sí, el Centro Cultural Centro Lucy Cultural, Melo. Siempre se me va, pido disculpas, Lucy Melo, a las 10 horas y vamos a trabajar sobre, justamente seguimos, son 4 encuentros de gestión de emociones y en este encuentro vamos a trabajar sobre la frustración, sobre el enojo y sobre la culpa. Aprender a identificar y qué poder hacer cuando siento culpa, cuando siento vergüenza, cuando me siento frustrado. Y bueno, como siempre el cierre va a ser cómo se conecta esto justamente para predisponer a una adicción, o bien cómo el manejo de las emociones me permite a mí recuperarme de la problemática del consumo, ¿no? De todas maneras, como siempre decimos, es abierto a toda la comunidad y no necesariamente tiene que estar direccionado con algo de la adicción. Siempre son herramientas que pueden servir a todos, ¿sí? Totalmente. Es abierto a toda la comunidad y desde Restaurador los esperamos a todos. El sábado a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana y un ratito antes de las 12 cortamos, así que prepara el menú el día anterior. Así que se va tranquila con su mate. Totalmente. Y nada, y nos encontramos un ratito. Totalmente. Un saludo grande a la gente de Restaurador. Serán dados. Gracias, Annalisa, y nos encontramos mañana otra vez. Gracias, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.